La primera propiedad es límite de una constante cuando x tiende a es igual a constante. Tenemos un ejemplo aquí que el límite de 5 cuando x tiende a 3 es igual a 5. Bueno, el límite de x elevado a la n cuando x valga a. Entonces, en un ejemplo lo representaríamos así: el límite de x elevado a la 2 cuando x valga 3 sería igual a, que en este caso la a sería el 3, elevado a la n, que en este caso sería la n sería el 2. Entonces esto nos daría 3 elevado a la 2 nos daría 9. El límite de una variable cuando x tienda a A sería a la misma constante, que en este caso la constante sería es la a. Entonces un ejemplo sería que el límite cuando x valga 2 sería igual a 2. Bueno, aquí tenemos la propiedad cuando el límite de la raíz de n de x, cuando x tiende a A, va a ser igual a la raíz n de a. Pero hay que tener en cuenta que a debe ser mayor a 0, porque si no, no se podrá realizar la operación. Entonces tenemos el ejemplo que podría ser el límite. Tenemos el límite de la raíz de x va a ser igual a raíz de 4 cuando x tiende a 4. Entonces aquí reemplazamos y entonces nos da como resultado 2. La raíz de 4 es 2. Bueno, aquí tenemos otra propiedad cuando el límite está multiplicado por una constante multiplicado por una función cuando x tiende a A. Esto nos da como resultado la constante multiplicada por el límite de la función. Entonces tenemos aquí un ejemplo. El límite de 4x elevado al cuadrado cuando x tiende a 2. Entonces esto tenemos que nos da 4 límite de x al cuadrado aquí resolvemos y esto nos da como resultado 16. Este sería el límite. Bueno, aquí tenemos otra propiedad del límite de una función más otra función cuando x tiende a A. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Entonces primero resolvemos las funciones independientemente, aquí sabiendo que cuando x tiende a 3, entonces tenemos la constante 3 multiplicada por 3 más la otra función que es 4 multiplicada por 3. Esto resolviendo nos da 9, 4 por 3, 12, y esto nos da como resultado 21. Entonces decimos que el límite es 21. Dos funciones cuando están multiplicándose
consiste en que cuando x tienda a A, o sea, debemos calcularlas independientemente y luego multiplicarlas. Entonces, un ejemplo sería cuando x tiende a 2. Pues ese sería un ejemplo basándose a la propiedad. Ahora pasamos a resolverlo, que sería, pues, empezando, aquí vemos que es una constante, ¿no? Ya la regla de la constante nos decía que la conservamos. Reemplazamos el límite en 2, o sea, en la x. Eso nos daría 6 por, esto daría 8, igual 48. O sea que el límite de esta propiedad obtendríamos que va a ser igual a 48. Esta propiedad consiste en el límite de la división entre dos funciones. Pues primero observamos un ejemplo. Cuando x tiende a 5, pues el ejemplo sería, como observamos acá hay una función que dice 3x menos 12 y la otra es 4x menos 19. Debemos hacerlas independientemente cada una, o sea, hay una propiedad, hay una característica de que el límite de esta nos tiene que dar un número mayor a 0. Pues por lo de las reglas de las fracciones, pues porque si aquí nos da un 0, esto sería indefinido, entonces no sería. Y ahora procedemos a resolverla. Primero pues observamos que como aquí hay una constante, la ley de la constante decía que se conserva, solo reemplazamos el valor cuando tiende a 5, o sea, en x reemplazamos el 5 menos 12 sobre, pues acá haríamos lo mismo, el 4 como es una constante. El límite de una función radical pues consiste en que primero que todo pues la función debemos tener un valor mayor a 0, debido a que las radicales no se pueden evaluar negativos. Entonces, si el número es menor a 0, van a ser negativos y un número que esté multiplicado no nos va a dar. Entonces, pasamos a hacer un ejemplo. Cuando x tienda a 2. Primero pues resolvemos lo de la raíz, ¿no? Que sería, si observamos esto es una constante, entonces conservamos tal cual como está, 4, límite de x, que en este caso la reemplazamos que sería 2, ¿no? Esto está multiplicando, por lo que el 4 está multiplicando a x. Aquí nos damos cuenta que esto sería 8. Ahí la raíz cúbica de 8 vendría siendo 2. El límite de una función elevada a un exponente vendría siendo entonces el límite de 2x cuando tiende a 3 elevado a la 3 cuando tiende a 3 va a ser, pues la primera propiedad sería, pues como hay una constante, empezamos a resolverla, la dejamos tal cual, en x reemplazamos el 3 y lo elevamos a 3. Entonces resolvemos primero lo del paréntesis, eso nos daría
6 tercios. Y ahora sí pasamos a resolver la potencia, que eso daría 6 por 6, 36, por 6, 216. O sea que el límite de 2x a la 3 cuando x tiende a 3 va a ser igual a 216.